Vamos a leer Juan capítulo 3 y dice desde el versículo 3 hasta el 6, y dice que este hombre era Nicodemo, ¿no? Era un maestro de la ley. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Mira, decía yo que Nicodemo era un maestro de la ley, un conocedor de la ley. Y aún Nicodemo no tenía el conocimiento, no entendía la enseñanza que Jesús le estaba dando en ese instante, en ese momento. Mucho más nosotros, ¿cuánto más nosotros? Hay cosas que no entendemos, cosas que Dios no nos ha revelado, cosas que no hemos comprendido, cosas que no nos las ha enseñado el maestro de la escuela dominical o el Espíritu Santo mismo. O tal vez nosotros, el momento en que se enseñó, no estuvimos. O tal vez no estuvimos atentos. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice de cierto? De cierto te digo quiere decir, ese de cierto dos veces quiere decir, de verdad, hombre. Esto es verdad. Esto es así. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué me estás diciendo? Que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Sí. Entonces, el que ha orado y ha hecho la oración de fe, ¿puede entrar? La oración de fe, como decíamos, marca el inicio de algo. Tienes un compromiso con Dios y Dios tiene un compromiso contigo. Ahora tú tienes que ser fiel a Él. Claro que si en ese momento en el que tú has hecho la oración de fe ocurre algo, hay un momento desgraciado en tu vida y nos toca morir, nos vamos con el Señor. Ciertamente así es. Ciertamente así es. Pero la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios son muy claras. Dios nos manda no solamente a hacer una oración de fe, no solamente a creer, sino a vivir nuestra fe. Nosotros tenemos que vivir nuestra fe, tenemos que poner en práctica nuestra fe. Dios demanda eso. El que no naciere de nuevo, no solamente, hermano, no quiere decir que esto va a ocurrir en un instante. El nacimiento espiritual es un proceso que va a tomar un tiempo en tu vida, en mi vida. Es un proceso. En unos puede ser muy largo, en otros puede ser relativamente largo, en otros puede ser corto, porque estamos más dispuestos. Todo depende de la disposición que cada uno de nosotros tenga de crecer o de nacer espiritualmente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le vuelve a decir: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento en el Espíritu es al que nos hemos estado refiriendo ahora. El nacimiento espiritual. Una vida en comunión con Cristo Jesús. Hacer la voluntad de Él. Vivir para Él. Ese es el nacimiento espiritual. Me martillaba en la cabeza el pensamiento del que no naciere de agua. Y yo decía: Señor, ¿y esto cómo es? ¿Esto cómo es? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Investigando, leyendo, hay muchas vertientes. Hay muchos estudiosos de la Biblia que tienen muchos pareceres. Y yo decía: Señor, pero la palabra la tienes que tener tú. Y la dirección nos la tienes que dar tú. Ni siquiera los estudiosos de la Biblia. Porque el Espíritu Santo es el maestro de los estudiosos de la Biblia.
Amén. Entonces el que nos tiene que dar la palabra es el Señor. El Señor Jesús le continúa diciendo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros, o mejor dicho, los que están afuera, no conocen al Señor, ellos no han nacido de nuevo, ellos no han hecho una decisión de fe, ellos no guardan las ordenanzas de Dios, en ellos no ha habido un arrepentimiento en su corazón, en ellos no ha habido ese giro que hay en la vida de una persona transformada y cambiada. Ellos viven en la carne. Ellos no han conocido a Jesús. Ellos no han nacido espiritualmente todavía. Pero dice la palabra de Dios: lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Yo no sé cómo te sientas tú. En esta mañana yo no sé cómo te sientas tú. Yo no me voy a poner a discernir esa situación contigo. Eso lo sabe el Señor y lo sabes tú. Cada uno, allí donde está sentado, en esta mañana Dios va a tratar con nosotros. Y Dios nos va a decir si verdaderamente hemos nacido de nuevo o si no hemos nacido de nuevo. Qué importante que es nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no va a poder entrar en el reino de los cielos. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no van a heredar. Lo corruptible no va a poder entrar en el reino de Dios. No se va a poder colar. Un hombre carnal, un hombre que vive en el pecado, no va a poder entrar. Hace un momento decíamos: no, pero es que él era bueno. Sí, era bueno, pero no era santo. Amén. Amén. Y hay una diferencia tremenda, abismal, entre el hombre o la mujer que son buenos y el hombre o la mujer que hacen la voluntad de Dios y que viven en santidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces nosotros tenemos que ir aplicando principios bíblicos en nuestra vida. Si la palabra de Dios me dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, quiere decir que este cuerpo corruptible, este cuerpo de carne, no va a subir a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, los que vivimos en Cristo Jesús, cuando la trompeta suene, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, vamos a ser mudados en hombres nuevos, con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que va a poder resistir la misma presencia de Dios. Porque nosotros con estos cuerpos mortales no podemos presentarnos delante de Dios. Ningún hombre me verá y vivirá, dice el Señor. De tal manera que el Señor lo que busca es preservar a sus hijos. Y aquellos que han vivido en el gozo de Dios, aquellos que han vivido para hacer la voluntad de Dios, dice que van a ser transformados. ¿Cuántos van a ser transformados aquí? Vamos a ser transformados. Y vamos a andar, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. La muerte no va a poder vencernos. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor en ese día. Amén. Entonces tú vas a poder entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios. Vamos a poder entrar al reino de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, porque sabemos que hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu que opera en el mundo. Entre los espíritus que operan en el mundo hay infinidad, hay muchos. Espíritu de confusión, el espíritu de maldad, de pecado, de odio, de rencor, de lascivia, de pornografía, de todo eso, de suicidio. Todos esos pensamientos que pueden estar operando alrededor de nosotros. Pero tranquilo, tú no te preocupes, que también está el Espíritu de Dios. También está el Espíritu de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los espíritus. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De tal manera, hermanos, de tal manera que nosotros tenemos que estar apercibidos. Tenemos que abrir nuestros ojos para no dejarnos engañar de cualquier viento de doctrina. Por ahí hay algunos que dicen que una vez salvo y siempre salvo. Por ahí hay algunos que dicen que hemos sido predestinados y que hagas lo que hagas, tú no vas a perder tu salvación. Y que no hace falta cuidarla y que no hace falta vivir en santidad. Una vez que tú has sido escogido por Dios, has sido predestinado por Dios, ya nada va a pasar contigo. Si tú matas, si tú adulteras, si tú robas, no va a ocurrir nada. Eso dice esa doctrina. Pero eso es una doctrina equivocada. Eso es una doctrina que lleva a la gente a la confusión. Qué importante entonces que es que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, que maduremos. Qué importante es que no nos dejemos engañar de cualquier viento de doctrina. Entonces vemos lo necesario que es nacer de nuevo. Porque los que nacen de nuevo tienen el conocimiento y los sentidos ejercitados para discernir el pecado y las intenciones del diablo. Amén. Amén. Lo estamos viendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Tal vez alguno está pensando que el reino de Dios es un reino aquí en la tierra. Que es algo aquí en la tierra, que es algo visible, que se ve y que lo podemos tocar. Pero verdaderamente el reino de Dios no es eso. El reino de Dios para Jesucristo es algo personal, es algo abstracto. Es decir, no era algo que se pudiera palpar. Y para poder entrar en él, se requiere arrepentimiento. Y se requiere renacer. Renacer. Un renacimiento espiritual. En Lucas 17, versículos 20 y 21, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesucristo les responde y le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, dando a entender que el reino de Dios está en medio nuestro, en el corazón de cada uno de nosotros. Jesucristo decía, aquí el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó a través de Jesús, en medio de su santidad. Se acercó a cada uno de nosotros el reino de Dios a través del testimonio mismo de Jesús. Se acercó a cada uno de nosotros el reino de Dios a través de Jesús, en medio de la obediencia, de la sumisión y del sometimiento del Hijo hacia el Padre. El otro día decíamos que Jesucristo era el mejor ejemplo de una relación Dios-hombre. Pues sí, si lo miramos desde ese punto de vista, Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de una relación Dios-hombre. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Cómo era Jesucristo? Entonces ya de aquí ya nosotros lo que tenemos que hacer es leer la palabra y mirar cómo era el Maestro. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Bueno, pues te voy a decir, Jesucristo se levantaba, dice, temprano, en la mañana para orar. No voy a decir quién se levanta en la mañana a orar, no lo voy a decir. Porque seguramente que vamos a hacer poco. Pero esta es la señal. Esta es la señal. Tenemos que ser como Jesús. Vamos a levantarnos como Jesús. Dice que Jesús se levantaba temprano para orar. Y todo el día era una comunión plena con el Señor. Cuando no estaba en comunión con el Señor allí, orando, adorando al Padre, Él estaba atendiendo a los necesitados, predicando el Evangelio. Él estaba haciendo la obra, Él estaba sometiendo su vida a la voluntad del Padre. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios en tu vida. Cuando tú
haces esas cosas, estás permitiendo que el reino de Dios se establezca en tu vida. Así que no pensemos que el reino de Dios es algo que lo vamos a ver, es algo que lo vamos a palpar, es algo que lo vamos a tocar. Oh, hermano, pero sí es algo que vamos a saborear, porque la comunión con el Espíritu Santo y la comunión con Jesucristo se saborea. Eso se saborea, eso es delicioso, eso es hermoso. La comunión con Cristo, porque en medio de la tribulación, en medio del dolor o de la angustia, o en medio de la enfermedad, cuando estamos en comunión con el Señor viene como un remanso de paz. Aleluya, Padre Santo. Y trae a nosotros esa tranquilidad en medio de la angustia, y trae ese sosiego. Y por más que tengamos problemas, y por más que hayan situaciones difíciles, y por más que estemos pasando horrores, el Señor viene y nos conforta. Nos conforta. ¿Saben lo que quiere decir confortar? Quiere decir estar con. Dios está confortándonos, Dios está con nosotros. ¿Cuántos son confortados por Dios? Dios nos conforta. Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el reino de Dios es eso. No busquemos el reino de Dios. No pensemos que el reino de Dios es riquezas. No vayamos por esos pensamientos, porque el reino de Dios no es riquezas, ni siquiera felicidad. Porque Dios en su palabra, yo no he visto aquí en ningún sitio que diga que la voluntad de Dios es que seamos felices. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que seamos santos. Amén. De tal manera que lo que nosotros tenemos que buscar es la santidad, y esa tiene que ser la prioridad, porque alcanzando la santidad nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios. Amén. Y vamos a poder entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ver ahora. Seguía yo leyendo y me decía la palabra de Dios: el que no nace de nuevo, el que no nace de agua y del Espíritu, o sea, estamos hablando de un nacimiento nuevo. En el versículo 3 lo dice muy claramente: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Mira, hermano, Nicodemo era un hombre de clase alta, era un hombre adinerado, era un hombre de sociedad, vamos a decir. Pertenecía a la clase de los fariseos, era un grupo de líderes religiosos. 70 hombres de estos conformaban el concilio en Jerusalén que se llamaba el Sanedrín. Era un doctor de la ley. Y este hombre tenía muchas inquietudes, como tú y como yo. Tal vez alguna vez te acercas y me preguntas a mí, y yo si puedo te lo respondo. Y este hombre también tenía inquietudes como tú o como yo. Pero siendo maestro de la ley, había cosas que él no entendía o cosas que no conocía. Le daba vergüenza acercarse a Jesús durante el día. Él podía perder mucho. Verdaderamente podía perder mucho. Por eso se acercó en medio de la noche. Porque él tenía miedo que fuera avergonzado. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, no tenemos que tener miedo de que Él nos va a avergonzar. Porque cuando nosotros venimos a Jesús en humildad, cuando venimos con un corazón dispuesto, Él abre los brazos. Amén. Él abre sus brazos. Él abre sus brazos y nos quiere recibir y nos quiere abrazar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Le dijo: ven aquí. Ven aquí, que tú tienes dudas, ven aquí, que yo te las voy a justificar. Yo te voy a aclarar todas las dudas que tú puedas tener. Este hombre tenía un problema, ciertamente un problema existencial. Y cuando se acerca a Jesús, le hace toda esta serie de preguntas, ¿no? Pero me gusta la actitud de Nicodemo, porque Nicodemo no era un hombre de estos que se llevaban o se dejaban llevar de la murmuración, o se dejaban llevar de los comentarios. Nosotros podemos cometer esos errores de dejarnos llevar de los comentarios o dejarnos llevar de la murmuración. De Jesucristo se decían muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Era el que le llenaba la barriguita a un montón de gente. Por ahí le dio de comer a 5,000, después le dio de comer a 3,000. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Se decían muchas cosas buenas.
Ah, pero para los fariseos no eran cosas buenas. Este es un hereje, porque este ha sanado el día de reposo, decían los fariseos. Y siempre estaba contendiendo ahí, ¿no? Jesucristo con los fariseos. Y los fariseos con Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención de que en medio de todo lo malo que pudo haber existido en esa clase de hombres, eran los fariseos, ahí estaba Nicodemo, que fue un hombre que no se dejó llevar ni de la murmuración, ni del engaño, ni de la mentira. Y se acercó él mismo. Mira, tal vez con miedo a perder algo, tal vez con miedo a perder el reconocimiento del pueblo o del resto de los fariseos, pero se acercó, que eso es lo importante, se acercó. Y fue donde Jesús y le dijo, y le hizo esta serie de preguntas. Y salió, yo creo que Nicodemo salió muy satisfecho. No volvemos a saber de Nicodemo hasta el momento en que Jesucristo muere. Y Nicodemo es uno de los hombres que intervienen para que entreguen el cuerpo de Jesucristo y luego pueda ser sepultado. Dice que Nicodemo incluso llevó perfumes y especias aromáticas para poder enterrar a Jesucristo según las tradiciones de aquel tiempo. Y gastó mucho dinero, pues 100 libras, me parece que decía 100 libras más o menos de estos aromas y perfumes para poder preparar el cuerpo del Señor Jesús. Sí que dejó una huella aquel encuentro esa noche entre Nicodemo y Jesús. Sí que dejó huella. Huella como aquella que tú tal vez tienes en tu vida cuando tuviste el encuentro con Jesucristo. Huella como aquella huella que quedó ahí marcada en la vida de Saulo de Tarso, un hombre que era perseguidor de la iglesia. Y dice que cuando venía hacia Damasco, a coger a los creyentes presos para llevarlos a Jerusalén, dice que se encontró con Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesucristo. Yo no sé cómo fue tu encuentro con Jesucristo, hermano, pero mira, esa clase de encuentros son los que marcan la vida de una persona. Y podemos decirlo: yo soy tuyo y tú eres mío. Amén. Y nada me va a mover de este sitio y de esta posición. Nada me va a mover. Como dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni ángeles, ni principados. A mí no me va a mover nada de en lo que yo he creído. Qué importante es eso. Tener esa clase de fe. Amén. Amén. Nicodemo vino con una actitud humilde, no con esa actitud en la que nos tenían acostumbrados los fariseos de prepotencia, ¿no? Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, la vieja naturaleza, siempre será carne, eso no va a cambiar. Y está bajo la ira y el juicio de Dios, además, la carne. Pero dice que lo nacido del Espíritu, es eterno y además está fuera de la ley. Los que vivimos en el Espíritu, los que andamos en el Espíritu, los que caminamos en el Espíritu, los que vivimos por el Señor, estamos fuera de la ley, no estamos sujetados por la ley. Así lo dice la palabra de Dios. Oh, pero hermano, tenemos que cuidar eso que Dios nos ha dado, eso que hemos alcanzado, gracias a la misericordia de Dios. No podemos vivir pensando que estamos andando en el Espíritu y estar haciendo cosas malas. Porque en algún momento el Espíritu ya se fue y ya nos abandonó y ya no está. Yo no sé si tú sabías que el Espíritu se contrista cuando le ofendemos y el Espíritu se marcha, se va y nos quedamos huérfanos. Amén. Amén. La principal reflexión a la que podemos llegar es que no se puede producir un nacimiento espiritual por medios físicos. Por medios físicos no. No se va a poder producir un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual se produce a través, primero, del arrepentimiento de nuestros pecados. Se produce a través de creer
en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Y de que su sangre es suficientemente capaz de limpiar todos nuestros pecados. Amén. Si nosotros creemos eso, que no todos lo van a ver. Muchos son los llamados, dice la palabra, y son muy pocos los escogidos. Dice que en los tiempos finales el amor de muchos se va a enfriar. Dice la palabra también que tú que pienses, tú que digas estar firme, mira, cuidado, no vaya a ser que vayamos a caer. Entonces, qué importante que es, hermano, que nosotros vivamos, ojo, con temor y con temblor, cuidando esta salvación tan grande que el Señor nos ha provisto. Amén. Amén. ¿Cuántos cuidan la salvación? ¿Cuántos la cuidan? ¿Cuántos la cuidan? Amén. Hay que cuidar la salvación. Amén. No hay que conformarse. La palabra de Dios me lleva a Gálatas, al capítulo 2 y al versículo 20. Y el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y decía: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo estaba contemplando la gloria de Dios. El apóstol Pablo estaba a la espera de poder disfrutar, de poder participar del reino de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El que sujeta sus pasiones, el que sujeta su carne. Qué difícil que es eso. Qué difícil que es eso. Sujetar las pasiones, sujetar la carne, el yo, ese yo puedo, yo soy capaz, yo soy muy sabio, yo soy muy listo, yo soy muy fuerte. A mí nadie me va a ganar, a mí nadie me va a vencer. Ese yo tiene que morir. En Romanos capítulo 6, la Biblia nos habla sobre el bautismo. Nos habla sobre el bautismo. Y nos lleva a una reflexión de que cuando con Jesucristo estamos siendo sepultados juntamente con Él a través del bautismo. Hermano, qué difícil que es que esta carne no mande en el cuerpo. Que la voluntad del Espíritu sea la que predomine. Qué difícil que es eso, qué complicado que es eso. Y puede haber una lucha incluso entre el hombre carnal y el Espíritu. Puede haber una lucha. Gloria a Dios si hay una lucha. Pero mucho más, gloria a Dios si el hombre espiritual es el que vence, porque también puede vencer el hombre carnal. Cuando el hombre espiritual no está fortalecido, cuando el hombre espiritual no se alimenta, cuando el hombre espiritual no ora, cuando el hombre espiritual no está en la presencia de Dios llenándose de Él, es muy fácil que caigamos en tentaciones, que las tentaciones nos venzan, que las dificultades nos hagan menguar en nuestra fe, que los problemas o que las necesidades, la falta de empleo, que no tenemos empleo, y empezamos a quejarnos y empezamos con todas estas cosas. Qué importante es que podamos confiar en Dios, y aún sabiendo que podemos tener necesidad, confiemos en que Dios la va a suplir. Amén. Dios la va a suplir. Y que nada nos mueva, hermano, de ese sentir, de ese pensamiento. Solamente entonces es cuando podemos pensar que vamos a llegar a ser ciudadanos del reino celestial. Cuando empezamos a vencer todas esas dificultades. Y cuando vemos que se levanta un gigante, y cuando vemos que tenemos una muralla ahí adelante muy grande, y decimos: oh, en el nombre de Jesús yo voy a vencer esto. Si lo que acabo de pasar es más grande que esto, o sea que yo voy a vencer. Amén. Amén. Qué importante que es eso, tener ese pensamiento y no entregarnos antes de luchar, antes de la lucha, a la derrota. Eso también ocurre en la iglesia, y eso también ocurre entre los creyentes.
entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Muchas veces nos entregamos a la derrota antes de luchar, antes de pelear. Pero Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Nos ha dado ese dominio propio. Amén. Para poder hacer frente a todas las acechanzas del diablo. Bien. Según los eruditos, los estudiosos de la Biblia, sobre el nacer del agua, pues como decía hace un momento, hay algunas interpretaciones. Yo quiero remitirme a lo que me dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a Mateo capítulo 3, versículo 2. Estaba mirando los evangelios, estaba mirando Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no hay mucho, hay muy poco sobre lo que estamos viendo ahora mismo, que era sobre el bautismo. Quiero hablarte antes de Juan. Juan fue el promotor de un avivamiento poco antes de la manifestación del ministerio de Jesucristo. Dios había hecho silencio durante 400 años. Dios no hablaba y Dios no se manifestaba a través de ningún profeta. Los mismos israelitas dijeron que Dios guardaba silencio. A ellos ciertamente les lastimaba y les hacía daño que Dios no hablara, que Dios no les hablara a ellos, porque ellos son su pueblo. Pero Dios por alguna razón no habló durante 400 años, hasta cuando vino Juan el Bautista. Este hombre, Juan el Bautista, fue un hombre único. Se vestía con piel de camello, con pelos de camello, dice exactamente la palabra de Dios, con pelos de camello, y tenía un cinto que le cruzaba por sus lomos. Era mucho más raro lo que comía. Dice que comía miel y también comía, ¿cómo se llaman los animales? Langostitas, no, saltamontes que le llamamos ahí en Sudamérica. Langosta. Realmente el mensaje, que es lo más importante, el mensaje de Juan el Bautista era muy diferente al mensaje que llevaba los fariseos y los saduceos al pueblo de Israel. El mensaje que llevaba Juan el Bautista, era un mensaje de arrepentimiento. Él confrontaba a las multitudes con el pecado y lo denunciaba allí donde estuviera, y no le importó decirle al rey Herodes que estaba viviendo en pecado, lo cual le costó la vida posteriormente. Pero qué importante es, hermano, que nosotros no callemos. Qué importante es que cuando vemos el pecado lo denunciemos. El profeta Miqueas decía: porque yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, de fuerza para denunciar el pecado de Israel y para denunciar la rebelión de Judá. Qué importante es, hermano, que nosotros nos podamos mantener en santidad para que nuestra boca no tenga que silenciarse por vergüenza. Y para que no venga otro a decirnos a nosotros que no podemos reprender el pecado porque estamos viviendo en pecado. Qué importante es. Sí, porque el que está viviendo en pecado no tiene autoridad para reprender o para insultar. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos hablado sobre el reino de los cielos. Me llama mucho la atención las palabras con las que Juan el Bautista se acerca al pueblo y les dice: arrepentidos. Nadie les había hablado así. Nadie les había dicho: están viviendo en pecado. En Lucas capítulo 3 versículo 4 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Mira,
Ya no solamente que está hablando sobre el arrepentimiento, sino que está relacionando el bautismo con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Sabes una cosa, hermano? Esto me llevó a mí a reflexionar muy profundamente sobre la situación espiritual actual. Hay muchos sitios a donde dicen: ¿cuántos tenemos para bautizar este año? 500. Vamos, que se bauticen todos. Y verdaderamente Dios nos manda a bautizarnos. Jesucristo dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y los manda a que se bauticen. A que se bauticen. Es una ordenanza de Dios. Hechos 2:38 dice: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ha dicho? Y en ese mismo orden: arrepentíos y bautícese. Y en Hechos capítulo 22, cuando Pablo está contando su testimonio, cómo fue su conversión camino a Damasco, versículo 14, capítulo 22, versículo 14 y 15 y 16, en Hechos mismo, dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados a través del bautismo. El bautismo ciertamente no salva a nadie. La sangre de Cristo es la que nos salva de nuestros pecados. Pero Dios nos está poniendo a través de Jesucristo unos pasos tan necesarios para que nosotros sigamos hacia adelante y podamos formar en un momento dado parte de ese reino de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, da la vuelta, haz un giro, un cambio de actitud en tu vida. Bautízate y luego Dios va a lavar tus pecados para que tú formes parte de su cuerpo, porque nosotros no podemos, si antes habernos arrepentido, formar parte del cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Tú crees que Jesucristo va a añadir a su cuerpo algo inmundo? Mientras no hay conocimiento, mientras no tenemos conocimiento, mientras vivimos en el mundo, sin meditar la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, cuando vivimos en ignorancia, tal vez allí podríamos tener una justificación. Pero cuando nosotros venimos al Señor y estamos como oyentes en una iglesia, estamos oyendo la palabra de Dios cada vez y cuando nos está confrontando, y es como un martillo que está golpeando a una piedra, y llega un momento en que la piedra se va a romper y que no va a resistir los mazazos. Pero muchas veces nosotros, hombres o mujeres rebeldes, no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos oír la voz de Dios, y nos resistimos y resistimos al Espíritu Santo. Queremos vivir como nosotros queremos, no como Dios nos dice que tenemos que vivir. Luego dice Mateo capítulo 3, versículo 6: y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Cómo dice? Confesando sus pecados. Era necesario confesar sus pecados. Ellos confesaban sus pecados. Yo no sé si los confesaban en ese momento, si lo hacían de una forma pública, a todo pulmón. Yo no sé si se los confesaban a Juan el Bautista, o yo no sé si tenían un tiempo de oración con Dios ahí. Pero ellos confesaban sus pecados. ¿Estás viendo los pasos para poder bautizarnos? O sea, no es algo liviano, no lo tomemos como algo ligero. El recibir a Jesucristo mismo como nuestro Salvador, muchas veces lo tomamos como algo ligero. En un momento en el que estamos emocionados, decimos: yo también quiero.
Y no debemos dejarnos llevar de las emociones. Las emociones ciertamente son buenas en un determinado momento. Ciertamente son buenas en un momento determinado. Pero yo creo que en el área espiritual debemos dejar las emociones a un lado. Si sientes ganas de llorar, que sea por el Espíritu Santo. Si sientes ganas de saltar, de danzar, que sea por el Espíritu Santo. Pero que no sea la carne la que se levanta. Si quieres reír, si quieres gozar, que sea por el Espíritu Santo. Pero que no sea la carne la que se esté manifestando. Porque nosotros somos hijos de Dios, hijos de un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos honran a su Padre? Y a Dios. Tenemos que honrar a nuestro Padre. Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados delante del Señor es muy importante. Me parece que es el salmista David el que decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras me guardé mi pecado, mis huesos envejecían. Y yo no solamente que puedo entender aquello de que los huesos envejezcan, sino que también puedo entender el sentido de culpabilidad que podemos estar guardando hacia adentro de nosotros mismos. La culpa. El dedo acusador del diablo que está allí siempre acusándonos. Porque me he guardado mi pecado. Porque no lo he declarado delante de Dios. Pero es una tontería. Es una tontería no declarar nuestro pecado delante de Dios, porque Dios además lo conoce. Dios además lo conoce. Dios sabemos lo que hacemos en oculto. No podemos escondernos de Dios. Dios está en todo lugar. Confesar nuestros pecados. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor Jesús, que conocía la mente de los hombres de aquel tiempo, sabían que se iban a justificar. Y ellos, de hecho, ellos tenían el pensamiento, no sé si me parece que era Abraham, el que supuestamente estaba en las puertas del Hades. Si había algún judío que se extraviaba y que iba hacia el Hades, él lo cogía de la manito y le decía: no, mijito, usted tiene que ir a la presencia de Dios. Ese era el pensamiento de los judíos. Que como ellos eran el pueblo de Dios, ningún judío se iba a perder. Ningún judío se iba a perder, pero sí que se van a perder. Los homosexuales se van a perder. Los que no creen en Jesucristo se van a perder. Se van a perder. Siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa. Y Jesucristo lo sabía. Entendiendo sus pensamientos, Jesucristo les dice: y no digáis, y no penséis en decir que tenéis a Abraham por padre, porque Abraham aún de esas piedras va a levantar hijos. El Señor, perdón. Aún de esas piedras va a levantar hijos. Dios es poderoso para eso. A mí no me sorprendería que Dios levantara de las piedras hijos y que las piedras hablen. Tampoco me sorprendería. Me voy a Lucas. En esa búsqueda me voy a Lucas capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿y entonces qué haremos? Fíjate, me sorprende mucho que el escritor, el Lucas, nos dio una versión muy diferente a la que nos da Mateo. Porque allí nos habla en Mateo de que ellos intentaban justificarse, pero más bien aquí Lucas nos dice de que en el corazón de la gente hubo
una chispa de arrepentimiento. Oh Señor, ¿y entonces qué haremos? No queremos ser cortados y echados al fuego. Me llama la atención también mucho lo que dice aquí. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Tú date cuenta que tú puedes echar abajo a un árbol si lo cortas, si le dejas 1 metro al árbol, y si le dejas 50 centímetros también. Lo echas abajo al árbol. El árbol cae y puedes echar ese árbol al fuego, al horno de fuego. Es verdad. Pero me llama la atención lo que dice la palabra. Dice, y ya el hacha está puesta a la raíz. Si dejas 50 centímetros de ese árbol y si dejas la raíz, el árbol va a volver a brotar. 5 años después el árbol va a estar grande. Pero si tú le caes con el hacha a la raíz y destruyes la raíz, ya no va a haber árbol que se levante. Eso es lo que nos dice el Señor. Que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con Dios. La palabra de Dios dice, mejor hubiera sido no haberme conocido antes de haberos dado la vuelta y haberme dado la espalda. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? Frutos dignos de arrepentimiento son cuando una persona que ha vivido en pecado reconoce sus errores, reconoce su pecado, su maldad, reconoce que todo lo que ha estado haciendo lo ha estado haciendo mal y dice, no, yo no quiero crucificar nuevamente a Jesucristo con mis actos. Yo no quiero que el Espíritu Santo se contriste. Yo voy a dar un giro de 180 grados a mi vida y voy a corregir todas las cosas que están mal. El apóstol Pablo decía, el que robaba ya no robe más, el que mataba ya no mate más. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio en nuestra vida, un cambio de actitud, una nueva forma de vida, una vida en adoración a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Mire, hermano, que Juan el Bautista en aquel tiempo pedía mucho más de lo que se pide hoy en las iglesias para que la gente se bautice. Tal vez nos hemos olvidado. Tal vez no hemos entrado verdaderamente a la presencia del Señor para que el Señor nos muestre que no todo el que diga me quiero bautizar se puede bautizar, sino que es necesario que primeramente haya un arrepentimiento vivo en cada uno de nosotros, un arrepentimiento en nuestros corazones por lo que hemos vivido, cómo lo hemos hecho, para que podamos bautizarnos. No quiero de ninguna manera que nadie se vuelva atrás. Quiero más bien animar a los que se quieren bautizar. Y quiero más bien que escuchen, que mediten sobre cada una de estas palabras, de estos versículos. Y que digan, estoy haciéndolo correctamente. Lo estoy haciendo bien. Mi vida agrada a Dios. Tú no te preocupes de agradar a tu mujer, que tal vez tu mujer no tiene el mismo sentido. Tú no te preocupes de agradar a tu marido. Tal vez en ese sentido tu marido no siente igual. Tal vez tu marido no cree en Dios o tu mujer no cree en Dios. Tú preocúpate de agradar a Dios. Si tú quieres alcanzar el reino de Dios, Amén. tienes que traer frutos dignos de arrepentimiento al altar de Dios. Humildad, un testimonio, un cambio de vida, el deseo de aprender la palabra de Dios, el deseo de crecer, de madurar. Eso glorifica a Dios. Eso exalta el nombre de Dios. Y cuando hacemos todas esas cosas, el reino de Dios se acerca a nosotros. El reino de Dios se acerca a nosotros. Así que yo en esta mañana lo que quiero es
Animar. Animar a los que todavía no se han bautizado y animar a los que se bautizaron ya. Mucho más a ellos. A vivir en esa santidad a la que el Señor nos llama. Para no perder lo que ya hemos alcanzado. El apóstol Pablo decía: cuidado, yo mismo vaya a ser desechado. Habiendo sido heraldo, voy a ser apartado y voy a ser desechado. Meditemos. Miremos cómo estamos viviendo. Miremos cómo lo hacemos. Amén.